Para continuar con nuestro programa, tenemos el tema de diabetes mellitus tipo 2, deterioro y deterioro cognitivo. Lo impartirá el doctor Luis Herrera Gómez. Él hizo su especialidad en medicina interna por el Hospital Español de México, curso tutelar de diabetes mellitus por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Labora en el Hospital General María Morelos y Pavón del ISSSTE. Doctor, sea usted bienvenido. Sí. Ya, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Como que no se prendió el micrófono. Buenos días. Ah, ahora sí. Ok. Bueno, espero que estén más o menos a gusto con el clima, ¿no? Se van a conservar jóvenes. Ok. Vamos a hablar sobre un tema que es importante, la diabetes mellitus, pero tratando de tocar lo que es la demencia. Básicamente lo que quiero presentarles o lo que les quiero compartir es el concepto como tal. Voy a hablar un poco sobre demencia, voy a hablar un poco sobre diabetes y luego vamos a tratar de conjuntar las ideas. El punto es discernir por qué se está hablando de demencia junto con diabetes, ¿no? Porque se ha hablado incluso de que es la diabetes tipo 3, lo cual pues ustedes van a darse cuenta que no podríamos llamarla de esa manera. No es un punto para mí de debate, simplemente es por las clasificaciones que conocemos, es muy simple. Entonces, pues soy Luis Herrera para servirles y vamos a empezar este tema. Actualmente se tiene una interrogante con respecto a la presencia del deterioro cognitivo asociado a diabetes mellitus. Y ahí la pregunta es, ¿fue primero la diabetes o fue primero la demencia, ¿no? Hay las dos partes, pero en general todo lo que sabemos es que no hay que acercarse a esa cosa, ¿no? Eso sí lo sabemos todos. Bueno, ok. El deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, que son todos estos. Me voy a ir un poquito rápido, ¿no? Memoria, juicio, lenguaje, cálculo, comprensión, etcétera. La idea es que me haga caso esto. Ok. También se asocia o se visualiza como un síndrome geriátrico, una alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales superiores que aqueja al paciente y que se puede o no corroborar por pruebas neuropsicológicas y puede ser multifactorial. Y tenemos diferentes factores o etiologías o alteraciones que se presentan durante la edad geriátrica. También definiendo la enfermedad de Alzheimer, es un trastorno neurodegenerativo progresivo y reversible con deterioro cognitivo conductual que interfiere con el funcionamiento social y ocupacional. El problema no nada más es ese, sino que poco a poco va a generar deterioros que van a llevar a la dependencia del paciente y finalmente lo va a conducir a la muerte. O sea, sí es causa de muerte esto, ¿no? No es nada más se le olvidan las cosas. Sí tiene una consecuencia adicional, seria. Tiene Alzheimer porque se le olvida que tiene que avanzar. Ay, hola, ya no vi. Perdón, no me... Ya, ok. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento insidioso, evoluciona en un periodo de años
tiene trastornos moderados de la memoria, tiene dependencia total, pérdida cognitiva grave, ¿no? El curso finalmente lleva a la muerte del paciente. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando. Se presenta en la edad adulta, tenemos que va en diferentes pasos, tenemos diferentes deterioros hasta que finalmente el paciente está en la dependencia total. Esto es importante porque aparece en la edad adulta. Ahora estamos viendo en personas más jóvenes, sí, pero principalmente es a edad adulta. Entonces tenemos las 3 fases y tenemos diferentes expresiones de esas fases. Pero no podemos olvidar que todo se presenta en una edad más o menos adulta. Dentro de las características patológicas, hay el desarrollo de unas placas de una proteína que es el beta-amiloide en ciertas estructuras que tienen que ver con funciones de las que se alteran, obviamente, ¿no? Conductuales, cognitivas. Y tenemos una desorganización celular. Ahorita vamos a ver por qué. Movimiento de los nutrientes y productos dentro de las células y que se generan productos que causan toxicidad celular y esto genera una respuesta inflamatoria por esas sustancias que se van acumulando ahí. Y esto precede al inicio de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad, vamos poniéndolo en perspectiva, geriátrica, que se asocia a alteraciones estructurales y después funcionales de las neuronas. Lo que vamos teniendo aquí es que tenemos una desorganización principalmente de unos túbulos que se forman de una proteína que se llama proteína tau. Esta proteína tiene una configuración específica, pero cuando se van formando las placas de amiloide va cambiando esa configuración. Las placas de amiloide también van generando pérdida de espacio y esto tiene como consecuencia la presencia de desorganización de estos túbulos. Estos túbulos son importantes porque sirven como vías de transporte para las sustancias dentro de las células, de las neuronas. Entonces, si no tenemos vías de transporte, tampoco tenemos forma de llevar nutrientes o de eliminar desechos o de intercambiar sustancias por otras, etcétera. Y eso entonces lleva a la desorganización de la neurona y por consiguiente a la pérdida de conexión con otras neuronas. Y esa pérdida de conexión es lo que nos lleva a los deterioros. La proteína tau se une a los microtúbulos y los estabiliza. Los microtúbulos son una estructura de soporte interna, y guía de transporte de nutrientes. Entonces, cuando esto se desorganiza, pues viene esa desorganización neuronal, pérdida de continuidad en el trabajo y en todas las actividades en las que funciona. Los túbulos terminan por desintegrarse y colapsa el sistema de transporte y esto más tarde causa la muerte, ¿no? Cuando se colapsa se forman novillos neurofibrilares, que es la característica patológica, y hay pérdida de neuronas y pérdida de sinapsis. Entonces tenemos alteración de los microtúbulos, donde debe estar la proteína tau. Estos microtúbulos van a desaparecer y finalmente vamos a tener alteraciones en la conducción de estas neuronas. De hecho, podemos encontrar alguna de estas sustancias que se pueden medir en sangre y esta sustancia está más alta en pacientes con Alzheimer. Entonces también se puede hacer un diagnóstico a través de mediciones de una sustancia en la sangre. Claro que no es lo más factible, ¿no? Esto es experimental. Y bueno, es solamente para ilustrar lo que pasa. Finalmente las neuronas pierden posibilidad de comunicación y de funcionamiento. El deterioro nos lleva a una serie de cambios, principalmente son a nivel cerebral, y lo que vamos viendo es que se va perdiendo corteza cerebral. La corteza cerebral se va adelgazando, se va haciendo una capa más pequeña. Se aumentan los ventrículos, se hacen más grandes,
Y lo único que observamos en los estudios, bueno, no es lo único, sino lo que observamos en los estudios es que el cerebro se hace un poco más pequeño de tamaño, va perdiendo sustancia, también sustancia blanca. Y entonces queda como si estuviera más grande el cráneo que el cerebro, ¿no? Ya no ajusta. Eso es importante porque vamos a ver que hay muchas características dentro de los estudios de imagen que se pueden ver. Y lo curioso es que se ven, pero los pacientes o estos presuntos pacientes no tienen deterioro cognitivo en ese momento. Sin embargo, sí hay alteraciones de imagen. Finalmente, lo que se afecta entonces en el Alzheimer son procesos de comunicación, de metabolismo y reparación. Y ahí es donde empieza a encajar lo de la idea de la diabetes mellitus. Finalmente, estas alteraciones llevan a destrucción y muerte neuronal, ¿no? Con todas las consecuencias que hemos estado comentando. Aquí no es lama, llama la atención que los cambios ocurren en cerebros de personas cognitivamente intactas. Eso es lo interesante. Un estudio donde los neuropatólogos estaban cegados, encontraron que había cambios en los estudios de imagen, pero no había deterioro cognitivo. Y entonces estamos teniendo alteraciones cerebrales sin manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué? ¿Para dónde nos vamos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Y la diabetes qué tiene que ver? Bueno, eso es lo que tratamos de comentar hoy, ¿no? Antes de tener diabetes mellitus, tenemos este problema que se llama obesidad. El problema de la obesidad es que es una afección que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa. O sea, grasa tenemos y es normal. El problema es que los kilos de más son por grasa. La obesidad es una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Tenemos diferentes grados de obesidad y conforme se va incrementando la obesidad en el tiempo, va apareciendo en los primeros aumentos de peso no, pero posteriormente se va presentando un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, de la cual ustedes yo sé que saben perfectamente bien en este tipo de pacientes. Y la obesidad entonces nos va a llevar a un tipo específico de diabetes, que es la diabetes tipo 2, ¿no? Si hacemos una revisión de las definiciones, bueno, la diabetes es un grupo de alteraciones metabólicas, principalmente del metabolismo de los carbohidratos. En general, eso es. Ahora, si tomamos en consideración la definición para diabetes mellitus tipo 2, y esto me deja cambiar, la vamos a poder ver. Ya, ok. Uy. Bueno, ok. La diabetes mellitus tipo 2, entonces, según la definición de la Asociación Americana de Diabetes, lo que nos comenta es que es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, pero que se manifiesta por una sobreproducción de glucosa o una subutilización de la misma, y que esto genera alteraciones a largo plazo, principalmente de tipo vascular. Eso sería la diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 2, de todos los tipos de diabetes, es la única que cursa con resistencia a la insulina. Se ha visto en niños con diabetes tipo 1 cuando suben de peso que pueden llegar a tener resistencia a la insulina, pero la base fisiopatológica de la enfermedad no es la resistencia a la insulina, sino la pérdida de células betas por mecanismos inmunológicos, que es la diabetes mellitus tipo 1, pero también tenemos mecanismos idiopáticos. Tenemos el mismo tipo de lesión en diabetes tipo 1, pero no conocemos los marcadores inmunológicos. Bueno, esta clasificación de la diabetes mellitus es importante. Esta clasificación es de la Asociación Americana de Diabetes. Nos habla de la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, diabetes mellitus tipo 2 o la que se va generando con resistencia a la insulina. Tenemos la diabetes mellitus gestacional, que solamente se presenta como un trastorno asociado al embarazo
No está antes y en teoría no va a permanecer después, aunque ese después hay que reclasificar. Y hay otros tipos de diabetes que pueden ser ocasionadas por trastornos genéticos específicos, trastornos metabólicos específicos como el leprechaunismo o alteraciones como el síndrome de Prader-Willi, en fin, Prader-Willi, perdón. Y son otras causas que no están asociadas a resistencia a la insulina. Entonces, no podríamos hablar nada más por clasificación de diabetes mellitus tipo 3. Ahora, ¿qué es lo que sí nos interesa saber? Bueno, aquí está la definición de la diabetes que les había dicho, de diabetes tipo 2. Ay. Bueno, lo que ocurre aquí, ¿y ahora qué? No cambia y cuando cambia, cambia todas las que quiere. A ver. Ok, esta ya las comenté. El mecanismo fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 2 pues es la resistencia a la insulina. Esto lo voy a tratar de explicar acá, esta diapositiva. Lo que tenemos es una alteración en la sensibilidad. Bueno, sensibilidad se va perdiendo al paso del tiempo, pero sensibilidad es nada más al revés, decir resistencia a la insulina. Entonces esta línea blanca en realidad iría subiendo si es resistencia a la insulina. Es el mismo fenómeno, nada más visto de dos diferentes formas. O perdió sensibilidad o tiene aumento de la resistencia, ¿no? Pero es el mismo trastorno. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? Que conforme se pierde sensibilidad o aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina hasta que llega un momento en que ya no puede mantener la línea amarilla, que son los niveles de glucosa, se cruza el horizonte clínico y entonces ya tenemos hiperglucemia diagnóstica de diabetes. Durante todo este tiempo tenemos este fenómeno de resistencia a la insulina, se produce una hipersecreción, tenemos hiperinsulinemia y conforme pasa el tiempo fracaso pancreático y luego llevamos a hipoinsulinemia. Durante el tiempo de la hiperinsulinemia, lo que tenemos son alteraciones principalmente en la señalización de las sustancias. ¿De cuáles sustancias? Bueno, acuérdense que la célula beta tiene un receptor y ese receptor lo que hace es captar la insulina, se libera la glucosa de esa insulina, queda cerquita. La insulina hace que cambie las características del receptor y adentro de la célula se produce una cascada de señalización. Y esa cascada de señalización lo que hace es que se abra una proteína transportadora que son los GLUT4. Y cuando los GLUT4 abren, entonces la glucosa puede entrar. Y una vez que entra, dependiendo de la vía de señalización que se originó con la estimulación por insulina, va a tomar diferentes caminos la glucosa adentro, ¿no? Entonces, en la resistencia a la insulina lo que tenemos es eso, bloqueo de receptores y pérdida de receptores con el paso del tiempo. Primero empezamos a saturar receptores. Y entonces los receptores ya no están libres para capturar toda la glucosa. Pero con el tiempo esos receptores se van a internalizar, ya no van a estar afuera, van a estar ocultos, porque están siendo reutilizados constantemente o están desapareciendo por uso. Y entonces ya no vamos a tener afuera tantos. Y eso se llama que se presentan en las pacientes con Alzheimer. Lo que ocurre entonces es que tenemos una deficiencia, perdón, voy a regresar. Tenemos una deficiencia en la señalización de la insulina, una modificación post-transducción del receptor de la insulina y entonces ya no funciona. Nosotros tenemos una serie de vías, esa es la señalización normal, se fosforila el receptor y eso genera una cascada. Esta activa esta activa esta, activa esta activa así, y entonces tenemos todo el metabolismo de la glucosa que va a entrar por los GLUT4. Bueno, como
tenemos resistencia a la insulina, pues esto ya no ocurre así. Y lo que ocurre es que aquí tenemos una cosa que se llaman sustratos del receptor de la insulina o SR1, pero que no van a actuar de una manera acorde con esta señalización y van a tomar otra vía. Se va a fosforilar, pero ahora de una manera diferente el receptor. Y lo que va a traer como consecuencia es que el receptor no va a tener esta señalización, sino va a generar una señalización, digamos, que no es benéfica para la célula. En este caso, para todas las células y en este caso también para las células de las neuronas. Es el mismo problema en las neuronas. Y entonces ahí la pregunta es si ¿qué fue primero? ¿La resistencia a la insulina cerebral o la resistencia a la insulina general? ¿No? Esa es la pregunta. No hay una respuesta clara. Hay muchas cosas que se han estado encontrando. Bueno, ok, esto ya lo mencioné. No quiero retrasarme más porque vamos a tener que irnos pronto. Ok, bueno, básicamente tenemos que hay una acción cerebral de la insulina, disminuye el apetito y reduce el peso corporal por los efectos en el hipotálamo, que es el sitio de acción. Los receptores de insulina del cerebro se concentran en el núcleo arcuato del hipotálamo, o sea, la estructura afectada es el hipotálamo. La insulina cerebral, a través de la señalización de la vía PI3K, que es la vía normal, incrementa la captura de glucosa hepática y disminuye la gluconeogénesis hepática. Pero estos mecanismos, cuando tenemos resistencia a la insulina, se ven afectados. Esa es la razón por la que dicen, bueno, es que esto puede entonces ser la diabetes mellitus tipo 3 porque tenemos resistencia a la insulina, pero parece ser que todo proviene porque la resistencia se presenta a nivel neuronal, cambia la vía o se afecta la vía normal y entonces los efectos en disminuir el apetito, reducir el peso e incrementar la captura de glucosa en el hígado y disminuir la gluconeogénesis se bloquea y se cambia al otro lado. Cuando se cambia al otro lado, entonces aumento de peso, tengo más apetito, tenemos más glucosa en sangre por producción hepática y tenemos por consiguiente hiperglucemia, ¿no? Por eso se consideró de esa manera. Sin embargo, pues no es tan concluyente esto. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, tenemos una serie de estudios. Lo que dice aquí es un estudio, el año y el número de sujetos estudiados. Me voy a ir con los textos azules para poder avanzar, que son las conclusiones. Son varios estudios y hay más. En este estudio, de este número de pacientes, se encontraron un vínculo entre el alto consumo de azúcar y un mayor riesgo de Alzheimer. Pero conste, alto consumo de azúcar y riesgo para Alzheimer. No es al revés. No es porque como tenía Alzheimer, le dio diabetes. ¿Sí? Eso quiero que en cada estudio lo consideren. Entonces, tuvieron un mayor aumento del riesgo y el azúcar más común fue la lactosa de los productos lácteos. En este estudio se descubrió que controlar los niveles de colesterol y glucosa reducía el riesgo de desarrollar Alzheimer. Entonces parece ser que la glucosa es lo que está modificando la célula neuronal, ¿no? No que el Alzheimer, el problema neuronal, está modificando el metabolismo de la glucosa. Luego, en este otro estudio, los niveles elevados de glucosa en sangre, más o menos durante un año, aumentaron o afectaron el riesgo de padecer Alzheimer. Otra vez, tuvo que pasar un tiempo en el que se utilizó glucosa en exceso para producir cambios que pudieran ser relacionados a Alzheimer.
El aumentar los niveles de glucosa en ayunas desarrollaban más marcadores de deterioro cognitivo. Las imágenes cerebrales, independientemente del peso corporal y las diferencias en los niveles de insulina. Y entonces ahí no me checa, ¿no? Si estamos hablando de resistencia a la insulina cerebral, deberíamos de tener al principio hiperinsulinemia, tal y como ocurre en el páncreas, o alguna alteración visible. En ese estudio no lo encontraron. No quiere decir que no haya, a lo mejor sí hay, ellos no lo encontraron, pero en general no encuentran nada de esto. Se encontraron también en otro estudio marcadores aumentados cuando los sujetos consumían bebidas azucaradas y jugos de frutas. Entonces se asocia a alimentos azucarados. Se ha informado en personas con diabetes una mayor incidencia de deterioro cognitivo y Alzheimer. En una revisión sistemática de 14 estudios longitudinales, la incidencia de cualquier demencia fue mayor en diabetes que en pacientes que no tenían diabetes. Lo cual entonces, si fuera una diabetes tipo 3, yo pensaría que primero da el Alzheimer y luego les daría diabetes, ¿no? Porque la clasificación va en ese sentido. Todos tienen diabetes, pero uno es por fenómenos inmunológicos, otro es por resistencia a la insulina, la asociada o gestacional es por presencia del embarazo, y luego los otros tipos por medicamentos, síndromes genéticos, etcétera. El resultado es hiperglucemia por alguna causa en específico, y aquí no la veo. Aquí lo que tenemos es uso de alimentos azucarados por un tiempo que llevan al desarrollo de Alzheimer. Entonces, como que no sé, en mi visión, y no es la última palabra, definitivamente, pero en mi visión no entra, ¿no? Ese término. En un estudio de corte longitudinal, o sea, de grupos de comparación, 9 años de duración, el riesgo de Alzheimer fue de 63% mayor en personas con diabetes que en los controles no diabéticos. Bueno, sí, pero si fueron diabéticos tipo 2, entonces tuvieron resistencia a la insulina antes de tener Alzheimer. El mecanismo sí está, el mecanismo sí existe. La pregunta era, ¿qué empezó primero? Y conforme estamos viendo aquí, lo que empezó primero es la alteración metabólica general sistémica y luego la alteración neuronal. Otro estudio sugirió que la diabetes mellitus franca o incidencia de intolerancia a la glucosa, podrían estar presentes hasta en el 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Debería de haber algún momento en el cual un paciente con deterioro cognitivo fuera delgado, no tuviera nada y aún así tuviera alguna alteración del metabolismo de la glucosa, ¿no? Si es que estamos hablando de una resistencia a la insulina cerebral y no sistémica. Ok, otros estudios han sugerido una mayor duración de la diabetes, mayor riesgo de demencia. En modelos de efectos aleatorios de la diabetes mellitus tipo 2, se asoció con niveles más bajos de cognición, memoria episódica, semántica y de trabajo. Esto cuando empezaban. Los déficits cognitivos en diabetes tipo 2 afectaron principalmente áreas de eficiencia psicomotora, atención, aprendizaje, memoria, flexibilidad mental, ¿qué dice ahí? Flexibilidad mental, hasta dije, qué bárbaro, se puede doblar la mente, ¿no? Ok, además de velocidad y función ejecutiva, o sea, el poder realizar acciones específicas. Bueno, entonces lo que se ha sugerido es que hay una asociación positiva entre diabetes y el deterioro cognitivo, sí. O sea, eso creo que sí queda claro. Que hay una progresión alterada
del deterioro cognitivo leve a demencia en pacientes con diabetes? Sí, también, principalmente diabetes tipo 2. Hay niveles muy significativos de discapacidad y comorbilidades en pacientes con diabetes, y la demencia fue una comorbilidad más común. ¿Ya es tiempo? Es que estos lentes nada más no me acaban de convencer y es como el tercer par que me voy a hacer y no me... A ver, no, pues ahora sí veo que no veo nada, ¿no? Es que me da miedo de... ¡Ah! Ahora sí voy a salir con Alzheimer aquí. Ok, ya vamos a acabar. Muchísimas gracias. Los tengo en el filo de la silla. Ok, dije, están muy interesados en el tema. No, pues es que me voy a caer en algún momento. Ok, en una revisión retrospectiva de notas de casos de personas con diabetes que residían en hogares de ancianos, se encontraron niveles muy significativos de discapacidad y comorbilidad, y la demencia fue la comorbilidad más común. Bueno, ok, ¿y entonces qué? ¿Para dónde nos hacemos? Ese va a ser el pleito, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, tenemos una resistencia a la insulina en las neuronas, en todas estas neuronas o en este tipo de neuronas o en estas áreas cerebrales. El punto es, estoy haciendo la parada del Metrobús. Ok. Ok. En el cerebro los mecanismos de señalización de la insulina y el factor de crecimiento 1 o insulinoide establecen la plasticidad sináptica. Entonces, si la insulina se une al receptor de insulina, se activa un mediador que es la tirosina mediante autofosforilación. Y entonces lo que ocurre es que se activan y se modifican los IRS1 y IRS2, inician la cascada de señalización, que es la que ya había yo comentado, ¿no? Pero si no se inicia, entonces se inicia la vía alterna, una vía alterna que incluso incluye apoptosis. Claro, no de una sola vez, sino de una forma repetida, entonces sí lleva a apoptosis a esas células. Se genera algo que se llama estrés oxidativo, y este estrés oxidativo libera ciertas partículas de oxígeno que son tóxicas, y esas partículas de oxígeno generan respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria pues atrae más células y más mediadores de inflamación. Y entonces el estrés oxidativo se considera como un factor clave en el daño de las neuronas para producir enfermedad de Alzheimer. Y en consecuencia es lo que va llevando a lo largo del tiempo al desarrollo de este trastorno. Y todo empieza en teoría, con trastornos asociados al consumo excesivo de glucosa. Y no al revés. No empieza con trastornos cognitivos y gracias a eso genera diabetes. No, eso no ocurre. Se tiene algo que es disfunción mitocondrial, que es uno de los 3 factores importantes. O sea, lo que tenemos en la célula beta muy en particular es que tenemos resistencia a la insulina. Esto genera una gran respuesta de la célula beta, y la célula beta tiene 2 factores, bueno, 3. Se insensibilizan los receptores, es uno. La otra es que antes de que eso ocurra, tienen un trabajo muy intenso. El retículo endoplásmico sufre un trastorno, o sea, el retículo endoplásmico, para generar insulina, el rugoso. Y la otra es que se sufre una crisis mitocondrial que lleva a la destrucción de las mitocondrias, entonces pierden energía. Todo eso pasa como consecuencia, y esos fenómenos finalmente llevan a la apoptosis de la célula beta, que es
cuando tenemos hipoinsulinemia en este tipo de pacientes. Entonces, la hiperglucemia y el estrés oxidativo causan acumulación de productos finales de glucosilación avanzada, que ese es el otro tema, porque todo lo que se llena de glucosa adentro, se le pega glucosa, se convierte en moléculas que ya no son reemplazables y con el tiempo se van a degradar y entonces las células empiezan a perder estructura, empiezan a perder funcionalidad y empiezan a acumular elementos tóxicos como el beta-amiloide, como ¿cómo se llama? Residuos metabólicos y entonces la célula lleva pues finalmente a la muerte, ¿no? De la célula. Todo esto se genera por estos fenómenos, principalmente en el páncreas. Entonces, ahí la glucosilación es otro tema muy, muy interesante. Tenemos alteraciones en los lípidos. Los lípidos cuando se modifican se hacen muy aterogénicos y entonces aumentan las alteraciones en las paredes de los vasos y se convierte, y eso genera inflamación. Los productos avanzados de glucosilación que ya comenté ahora, y todas estas moléculas al final pues son moléculas que son neurotóxicas, pero no empezaron en la neurona captó todo esto y la neurona sufrió resistencia a la insulina como sufren todas las células del cuerpo. Y además, la neurona empezó a generar una serie de reacciones propias que lo que llevaron es a pérdida de esta masa cerebral, a estos cambios de imagen, aún sin lograrse el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Mandé? No. Perdón. Spectrus patronus. Eso me hubieran dicho desde el principio. Pero yo soy un poquito más sutil. Sigue sin funcionar y te las vas a ver conmigo afuera. Ok. Ahorita a la salida nos vemos. Yo estoy más grandote. Ok. Entonces, el fenómeno de inflamación, la resistencia a la insulina en la diabetes causa disfunción mitocondrial. Todo esto que acabo de mencionar, que el problema o la clave es la respuesta inflamatoria, aumentan todas estas sustancias y muchas más que nos faltarán descubrir y asociar. Se aumenta la neurodegeneración, agregación del beta-amiloide, inflamación cerebrovascular. Los productos de glucosilación y la beta-amiloide juntos inducen la expresión de citocinas, o sea, más productos que generan inflamación, y este fenómeno de inflamación es lo que finalmente lleva a la lesión terminal de la neurona en los sitios del hipotálamo que hemos estado mencionando. Y entonces aquí nada más traduje este pedacito porque se sugiere que la resistencia a la insulina en diabetes genera estrés oxidativo, el cual provoca disfunción mitocondrial y la activación de la respuesta inflamatoria. Y por otro lado es responsable de la formación de la proteína amiloide, beta-amiloide, y por otro lado mediante la expresión anormal de esta proteína relacionada con la dinamina, una sustancia ahí dentro de la neurona, causa la formación de los ovillos neurofibrilares, que es la lesión característica del Alzheimer. Entonces, como conclusiones, la resistencia a la insulina se ha implicado firmemente en el posible vínculo de la diabetes con la enfermedad de Alzheimer.
Un estado de hiperinsulinemia, independientemente de la presencia de diabetes, parece estar asociado con un menor rendimiento cognitivo. Parece. Lo que sí es importante mencionar es que no tenemos, o ninguno de estos estudios presenta sujetos o mencionan sujetos delgados que serían los que no tienen resistencia a la insulina, ¿no? Ese es, digo, un punto ahí importante para mí. ¿Se puede producir resistencia a la insulina por otros mecanismos? Sí, puede haber medicamentos, ¿no? Pero se asocian o con hiperglucemia o con trastornos del peso. Entonces, si tiene hiperglucemia, pues ya no fue nada más el metabolismo neuronal. Empezó primero el trastorno metabólico y luego se agregó la alteración neuronal. No fue pura. Ese es mi punto, no es pura. No hay descrito a un paciente con Alzheimer que era normal, ya que le dio Alzheimer, entonces ya le dio diabetes. No hay así. No hay evidencia de que la deficiencia de insulina y la resistencia a la insulina como mediadores que sean mediadores de la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Precursores. ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó. Es que. Ok, gracias. Ya, lo veo a la salida también, ¿eh? Ok. Un estado de hiperinsulinemia crónica, como el que se presenta en condiciones de resistencia a la insulina y en la diabetes, puede determinar una regulación negativa de los receptores de insulina. Esto tal vez sea interesante considerar en la barrera hematoencefálica, reduciendo así el transporte de insulina en el cerebro. Bueno, entonces no estaríamos hablando de resistencia a la insulina neuronal, sino resistencia a la insulina en la barrera hematoencefálica. Creo que eso es diferente. No es que la célula no pueda captar la insulina y con la consiguiente glucosa que lleva transportando. Sí lo puede hacer, sino más bien es que no puede pasar a ese espacio, ¿no? O sea, como que es un mecanismo diferente. Y eso es lo que han estado describiendo con la diabetes mellitus tipo 3. Entonces, De la Monte, que fue quien describió esto, dice que incluso ha sugerido, De la Monte, que ha sugerido que el Alzheimer podría denominarse diabetes tipo 3, lo que indica que la enfermedad de Alzheimer podría representar una forma de diabetes que afecta selectivamente al cerebro, con características moleculares y bioquímicas que se superponen con las de la diabetes mellitus. Yo sinceramente tengo mucha duda porque el trastorno de la resistencia a la insulina finalmente afecta a todas las células, o sea, no es nada más una. ¿Por qué? Porque es el exceso de glucosa y el exceso de estimulación de los receptores lo que hace que el receptor disfuncione. Si no tuviéramos la hiperglucemia y la glucosa pues llega a todos lados es todos lados. Si no tuviéramos esa hiperglucemia, no tendríamos esa disfunción de receptores, ¿no? Sea donde sea. Entonces aquí tendríamos un problema de receptores de la barrera hematoencefálica por otra razón, o de las neuronas por otra razón, la que quieran, gusten y manden, pero no precisamente resistencia a la insulina causada por hiperglucemia. Ese es el punto final. Todo el fenómeno
es consecuencia de la resistencia a la insulina que se genera por el sobrepeso, etcétera, todo lo que he mencionado, la señalización que se altera y luego viene el deterioro cognitivo. Pero no hay un deterioro cognitivo, y lo vuelvo a decir, que genere que se desarrolle diabetes mellitus. ¿Que pueda ser algo local? Pues sí, puede ser algo local, sí, puede ser algo local. Pero algo que está ocurriendo en la barrera hematoencefálica afecta metabólicamente a todo el cuerpo, nada más que me lo demuestren. O sea, no. Entonces, no tengo una evidencia como para decir, sí, yo creo que tienen razón porque ocurre así y así y se explica de esta manera. No, no. Lo que debería de estar antes no está antes y lo que debería de estar después no está después. ¿Qué tendría que estar antes? La Alzheimer. ¿Y qué tendría que haber después? Una diabetes mellitus. Si observamos de nuevo la clasificación, todos son fenómenos que generan diabetes mellitus de algún tipo, tipo 1, tipo 2, estacional o de algún otro tipo. Pero en este caso no, en este caso son alteraciones que tratan de explicar una enfermedad que sí se explica por hiperglucemia crónica, asociado a un fenómeno específico de la diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina, pero nada más. Y bueno, pues yo sé que el Metrobús pues no pasa, ¿no? Sí, esa es la teoría de ellos, pero no aplica. Y al final ellos también lo mencionan, ¿no? Diabetes y luego lleva Alzheimer y diabetes tipo 3. No entiendo exactamente. A lo mejor no leí bien, ¿no? Yo creo que eso fue, ¿no? Y bueno. O ya no me acuerdo si leí bien. Ok. Les agradezco mucho su atención. No sé, yo creo que ya no hay tiempo, pero si alguien tuviera alguna pregunta, a ver si me acuerdo y se las contesto. Doctor Luis Herrera, realmente un placer escucharle. Aparte de que nos deja un concepto, creo, nuevo en el hecho de la enfermedad degenerativa, el hecho de hacer un poquito de más conciencia en el tipo de desarrollar y dejar que los efectos secundarios de la diabetes nos conlleve ya todavía más a un deterioro cognitivo que de por sí ya está más latente. Doctor Luis Herrera, el Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar y la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, ACE, le entregan la siguiente constancia, así como Medical Expo le entrega también un reconocimiento y un pequeño obsequio. Muchísimas gracias.